Estamos en una serie de la historia que se llama Póngame, ¿qué? Cuidado, póngame cuidado, muy bien. Y ha sido pues muy bueno, esta serie ha sido muy, muy buena. Y hoy hemos llegado a un punto en la historia que es, si nosotros recordamos, los hebreos, los israelitas están en Babilonia, ¿cierto? Y han estado allá por ¿cuánto tiempo? 70 años. Mira, muchas cosas pueden pasar en 70 años, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes estaban vivos hace 70 años? ¿Nadie? Nadie, ¿cierto? Todavía no, ¿ok? Nadie. Interesante, ¿no? Entonces muchas cosas cambian. Por ejemplo, en Colombia hace 70 años, ¿qué estaba pasando? La violencia. La violencia. Una época muy, muy difícil de Colombia. ¿Y qué era? La guerra civil entre los dos partidos principales, liberales y los conservadores. Muy, muy bien. Y eso fue un tiempo muy, muy difícil para Colombia, ¿sí? Bueno, también, ¿quién era el presidente de Colombia hace 70 años? Listo, sí, Mariano Ospina Pérez. Yo no estaba, yo no sabía tampoco, ¿sabe? Yo tenía que leer Wikipedia. ¿Sí? Muy bien. Algo muy especial pasó hace 70 años. Bueno, en el año 1946, la Copa Mundial de Fútbol fue aplazada hasta el año 50. Y esa mundial era muy, muy interesante y muy especial. Y fue conocida como el Maracanazo. Muy bien, ¿sí? Esa copa fue la primera vez que Inglaterra jugó. Fue la primera vez para Inglaterra. Uruguay entró de nuevo después de varias, como dos copas que no habían jugado. Llegaron y ganaron contra Brasil. ¿Y qué fue el marcador? 2-1. 2-1. 2-1. El Maracanazo. Muy bien. También, ¿alguien sabe cuánto valía el dólar? Dólar en Colombia en el año 1946. Uy, muy bien. Sí, 1.55 pesos. ¿Y ahora? 3.000. Interesante, 3.000. ¿Y alguien sabe qué era el salario mínimo en ese año, el año 1946? 60 pesos. 60 pesos. Muy, muy bien. Bueno, también en ese mismo año, 1946, hace 70 años, el señor Tupper inventó los boles impresionantes, ¿sí? Los boles impresionantes que tenían el nombre Tupperware, ¿sí? O también los tazones maravilla, ¿sí? Hace 70 años. Muy bien. Bueno, también hace 70 años, en París, Francia, los primeros bikinis salieron a la venta. Yo no tengo una foto, ¿sí? Sí, muy interesante. Y fue una controversia muy grande. Inclusive, algunos países de Europa, pues ellos prohibieron los bikinis, ¿sí? Yo creo que era mejor, ¿sí? Es mejor. Bueno, una de las películas más grandes del año fue Cadenas Rotas. No la he visto. Uno de los músicos más importantes de la época en Colombia era Lucho Bermúdez, ¿sí?
Y también hace 70 años alguien nació, Donald Trump. Muy bien. Yo voy a escoger otra foto, pero era más chistoso, pero bueno, decidí no. En 70 años, el mundo cambia mucho. ¿Sí? Cambia mucho, dramáticamente, en 70 años. Aún en mis 41 años, el mundo ha cambiado. Mira, hace 20 años, casi nadie, bueno, la verdad yo no conocí a nadie quien tenía un celular. Y ahora, es que casi no podemos vivir sin el celular. ¿Sí? Tenemos que mantenernos conectados con el mundo. ¿Sí? Y con las redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram, siempre, ¿sí? Hace 30 años, yo no conocía a nadie que tenía un computador. Inclusive, mi computador lo compré en el año 95, ¿sí? Bueno, pues los computadores salieron pues hace mucho tiempo, ¿sí? Pero es que no eran muy comunes. Hace 40 años, la gran mayoría de la gente, si tenían un televisor, era blanco y negro. Yo no tenía un televisor en color hasta el año, déjame pensar, 86. Bueno, pues salieron antes, pero bueno, mi familia. Bueno, listo. Entonces, pero el mundo cambia dramáticamente en 70 años, aún en 40. Así fue para los israelitas. Entonces vamos a repasar la historia de ellos un poquito. Entonces, en los años 1050 antes de Cristo hasta 930 antes de Cristo, ellos disfrutaron un tiempo muy especial bajo el liderazgo de ¿quién? Saúl, después David y después Salomón. ¿Y por cuánto tiempo? 120 años. 120 años. El reino unido. Pero ¿qué pasa después? Se divide. Muy bien. 10 tribus van para el norte y forman el reino del norte que se llama Israel. ¿Sí? Israel. Y pues Israel ellos cayeron en las manos de ¿quién? Las manos de Asiria y fueron exiliados. Los llevaron. Y ya no sabemos nada de esas tribus. Por eso se llaman las 10 tribus perdidas de Israel. En el sur, pues dos tribus formaron el reino del sur que se llama Judá. Y ellos cayeron en manos de ¿quién? Babilonia. Y también ellos fueron exiliados, llevados. Los llevaron a Babilonia, ¿sí? Para asimilarlos en su cultura. Inclusive cambiaron nombres y todo. ¿Sí? 70 años allá. Pero ya llegamos al punto cuando Dios dio una promesa. Después de 70 años los voy a sacar. Y ustedes van a regresar a su nación, a su país. ¿Cierto? Y Dios fue fiel. Dios fue fiel. Entonces ellos, ¿por qué tenían que ir a Babilonia? ¿Por qué fueron exiliados? Por su idolatría. En vez de ponerle cuidado a Dios, al único Dios viviente, buscaron los ídolos de los vecinos. Y por 70 años en Babilonia tenían que adorar los ídolos, los dioses falsos
de los babilonios. El domingo pasado nos enfocamos en la integridad de Ananías, Misael y Azarías. Tienen otros nombres, pero esos nombres eran los originales, los nombres hebreos. Son más conocidos como ¿quién? ¿Cuáles son los nombres de ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Muy bien. Ellos fueron íntegros. También Daniel. Sí, los tres, ellos rehusaron arrodillarse delante de la estatua del rey. Daniel se rehusó a adorar al rey como un dios. ¿Y qué pasó? Ellos tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Qué pasó con los tres muchachos? Fueron arrojados en el fuego, el horno en llamas, el horno de fuego. Y Daniel, arrojado en el foso de los leones. Muy bien. Y a pesar de eso, Dios siguió hablando. Ellos no eran los únicos israelitas que vivían allá. Todos vivieron allá, salvo un remanente en Israel. Entonces, pero ellos eran los únicos que no adoraron a los ídolos. Sus hermanos, sus amigos, todos adoraron a los ídolos, pero ellos no. Pero Dios siguió hablando. Dios siguió diciendo, póngame cuidado, póngame cuidado. Nunca los soltó durante los 70 años. Aunque muchas cosas cambiaron, nombres, los reyes de Babilonia, modas, el idioma, Dios permaneció fiel. Nunca falló. Siempre con su mano extendida, siempre obrando en la historia secundaria desde la historia primaria. En la historia hemos llegado al final de los 70 años. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios para rescatar a su pueblo? ¿Será que Dios los va a olvidar ahora? Y si Dios los rescata, ¿será que ellos van a recordar a Dios? Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias. Entonces si tienen sus Biblias, vamos a buscar Esdras capítulo 1. También vamos a proyectar el texto. Eso es lo que dice. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, otro rey de Babilonia, de Persia. Entonces, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor. ¿Quién? El Señor. ¿Ok? El Señor. Estamos hablando de Dios. Muy bien. El único Dios viviente. El Rey de Reyes. Entonces, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. ¿Qué fue la promesa que Dios dio a Jeremías? ¿Qué era? Muy bien. Que ustedes sí van a regresar a Israel, a su país. ¿Quién dispuso en el corazón del rey de Babilonia? El Señor, Dios lo hizo. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Eso es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, okay, Dios del cielo. No es decir que Ciro solo adoraba a Dios. Tenemos que recordar que pues él adoraba a muchos dioses todavía. Entonces adoraba a Dios junto
con una cantidad de otros dioses. Tenemos que entender eso. ¿Okay? No es porque era creyente. ¿Okay? Entonces, dice, Dios que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde está? ¿Dónde queda Jerusalén? Judá, muy bien. Que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, o sea, las dos tribus, ¿no? Vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Ningún israelita esperaba eso. Creo que ellos realmente no tenían esa expectativa, que Dios iba a rescatarlos de esa manera. Me imagino que la mayoría se les había olvidado la promesa de Dios. 70 años. 70 años. Dios estuvo obrando desde la historia primaria. Y Él tomó la iniciativa. No hay nada que sale de su control. No existe un líder, un rey que puede frustrar los planes de Dios. Porque Dios es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes y siempre actúa con propósito. Ese es el primer punto en sus boletines. Dios es el Rey de Reyes y siempre actúa con propósito. Dios siempre cumple su propósito. Siempre. Siempre cumple su propósito en la historia secundaria. O sea, en mi historia, en tu historia. Tal vez estás pasando por tiempos muy difíciles. Yo te prometo que Dios está cumpliendo sus propósitos en tu vida. Los va a cumplir. Lo que hace Dios en tu vida es para lograr sus propósitos, porque Él es el Rey de Reyes. El rey de Babilonia no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. Él no entendía que Dios estaba cumpliendo una promesa. Él no entendía eso. Muchas veces nosotros no entendemos a Dios, no comprendemos sus maneras de obrar. Pero, y eso es un principio, nunca subestimes la obra de Dios en tu vida. Nunca subestimes la obra de Dios en tu vida. Es posible que tú no entiendes lo que está haciendo. El hecho de que tú no entiendes no significa que tienes permiso de subestimar su obra. Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Y un señor que tiene un nombre muy raro, que es Zorobabel, ¿sí? Él, junto con 50,000 judíos, aprovechan la oportunidad que Ciro extendió.
Y ellos viajan a Jerusalén para empezar la construcción del templo de Dios. Entonces, el segundo punto en sus boletines, la construcción comienza. Y qué chévere, la construcción comienza. Vamos a leer Esdras 3. Dice, cuando los constructores, eso es Esdras 3, 10 al 11. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Qué emoción, están regresando a lo que ellos disfrutaron en el tiempo del Reino Unido. Y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Dios es fiel, nunca fallará, nunca falla y nunca falló. Es el Rey de Reyes y siempre actúa con propósito y siempre logra sus propósitos. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Y ¡qué alegría! ¡Qué emoción! Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos la obra en nuestra casa. Nosotros tuvimos que reparar muchas cosas para vivir allí, ¿sí? Y por eso tuvimos que remodelar la casa también, romper casi todo. ¿Te acuerdas, Estelita? ¿Te acuerdas? Eso fue tenaz. Y nosotros teníamos mucha emoción. Uy, comenzamos la obra. Pero después de poco tiempo, y tuvimos que vivir ahí. Uy, eso fue tenaz. Después de muy poco tiempo, empezamos a desanimarnos. En el principio fue muy emocionante, pero después de un tiempo, perdimos el impulso, perdimos el gozo. Entonces, ¿cuál es un principio acá? Es fácil emocionarse cuando uno comienza algo nuevo. Es fácil. Aquí tenemos un mueble. Ustedes están pensando, ¿por qué tenemos ese mueble ahí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos ese mueble? Un closet pequeño, digamos, ¿sí? Y aquí, pues al lado del closet tengo una guitarra. Chévere, ¿no? No sabían, pero esta guitarra es mía. De pronto me preguntan, ¿sabes tocar la guitarra? No. Bueno, do, re, mi, sí, yo puedo tocar do, re, mi, sí, creo. De pronto. Sí, muy chévere, pero lo que pasa es, hace 8 años y medio la compré acá en Colombia para aprender a tocar la guitarra. ¿Pero qué hice? Sí. Y después de poco tiempo, pues otras personas me preguntaron, ¿me puedes prestar la guitarra? Y otras personas tocan mi guitarra, ¿sí? Pero ¿qué hice? Entonces, yo sabía que tenía que practicar, pero siempre, pues yo decía, mañana lo hago. No, la próxima semana. Llega el nuevo año. Sí, este año lo voy a hacer. Voy a aprender a tocar la guitarra. El próximo año lo voy a hacer. Pero ese próximo año nunca llega. Y todavía no sé tocar la guitarra. También tengo otras cosas acá. Por ejemplo, acá, palos de golf.
Pregúntame si yo juego golf. No, no juego golf, pero sí tengo los palos en el closet. ¿Y qué más tengo aquí? Bueno, ustedes pueden ver acá, pues tengo unos libros. Uy, excelente. Eso es un libro. Mi suegra me regaló este libro. ¿Sí? Dice, de una vez, a college course for Spanish speakers. O sea, para aprender español. ¿Sabes? Nunca lo abrí. De pronto debería haberlo hecho, ¿sí? Pero es que siempre decía, mañana. No, la próxima semana, el próximo año, pero no. Mira acá, pesas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer ejercicios? Nos suena, sí, nos suena chévere. Pero mañana, ¿sí o no? Yo tengo un libro muy grande acá. Sí, yo tenía que enseñar una clase en el instituto y yo lo compré y pues dije, lo voy a leer. No lo he leído. Otro libro. Ah, la historia. Muy interesante. ¿Cuántos de ustedes han luchado con este libro? Hacerlo. Ajá. Levanten las manos, por favor. Mi mano está levantada también. No ha sido fácil. ¿Sí? Esas cosas me cuestan. En serio. No es fácil. Entonces, ¿qué hago? Mañana lo hago. ¿Sí o no? Mañana. Bueno, aquí tengo unos papeles viejos que necesito escanear porque ya se están dañando. Sí, mira. Sí. Mañana. Ahorita. Una Biblia. Sabemos nosotros necesitamos pasar tiempo en la Biblia, ¿cierto? Nosotros entendemos que es una prioridad, es muy importante. Y nosotros queremos, pues, desarrollar hábitos y leer la Biblia, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Ponemos la Biblia en el closet y decimos mañana. Si yo empiezo un plan de lectura el próximo año, sí, es que yo quiero empezar de nuevo, sí. Entonces, el 1 de enero voy a empezar. A veces empezamos, pero después de 3 días ya estamos atrasados, ¿sí? O después del segundo día. Bueno, y acá. También nosotros ponemos a Dios en el closet y cerramos las puertas. Esa es la verdad, ¿cierto? Decimos mañana. Decimos la próxima semana. Sé que es importante y debe ser mi prioridad. Pero yo quiero sacar mi vida adelante primero. Necesito trabajar para poder conseguir un apartamento o para pagar el apartamento, la casa. Y sí, claro. Yo quiero trabajar porque quiero comprar cosas. Yo quiero comprar un carro. Yo quiero comprar lo que sea. Y después
voy a tener el tiempo para Dios. ¿Qué hacemos? Colocamos la Biblia en el closet, colocamos a Dios en el closet. ¿Quién no tiene el closet de metas olvidadas? Claro. Hay muchas cosas en mi vida que he empezado y no he terminado. Y eso es exactamente lo que pasó con Israel. Ellos comenzaron una buena obra, pero después de un tiempo perdieron el impulso. Aunque estaban haciendo algo para Dios, encontraron dos cosas: el desánimo y la procrastinación. El tercer punto en sus boletines: el desánimo y la procrastinación. Vamos a leer Esdras 4, 4 al 5. Yo sé que es una palabra rara, voy a explicarla ahorita. Sí, no es muy común en español, pero sí existe. Esdras 4, 4 al 5. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Encontraron el desánimo, aunque estaban haciendo algo para Dios. Pero Dios, es que yo estaba haciendo las cosas bien. Eso era para ti. Yo quiero que ustedes recuerden el siguiente principio. Entre más trabajas para construir el templo de Dios, más resistencia espiritual vas a recibir. Voy a repetirlo. Entre más trabajas para construir el templo de Dios, más resistencia espiritual vas a recibir. Y claro, nosotros no estamos construyendo un templo físico ya, porque en nuestra época, después de Cristo, el templo de Dios somos nosotros. Se refiere a nuestras vidas. Entonces estás ahí en su vida, estás construyendo. Pero viene el desánimo. ¿Por qué? Porque vas a recibir resistencia espiritual. A Satanás no le gusta que tú construyas el templo. Él no quiere que estés bien con Dios. Él no quiere que tú pases tiempo en la Biblia. Se desanimaron y encontraron también procrastinación. La palabra procrastinación no es muy común, como ya dije, en español, pero sí existe. Significa aplazar. Aplazar. Estamos aplazando las cosas, por eso colocamos las cosas en el closet. Prorrogamos. Decimos, ahorita. Ahorita no significa ahora. Ahorita significa más tarde. ¿Sí? Cuando es conveniente. Les prometo que nunca va a ser conveniente. ¿Hacer pesas? Nunca es conveniente. ¿Ejercicios? Nunca es conveniente.
Pero ¿sabes lo que? Nosotros creemos que nunca es conveniente empezar a pasar tiempo con Dios. Muchas veces así somos. Por eso colocamos a Dios en el closet. Los israelitas aplazaron la construcción del templo, y noten esto, por 16 años. Durante todo el reinado de Ciro hasta el reinado de Darío. 16 años. Entonces comenzaron con ganas. Uy, por fin. Y después de muy poco tiempo, aplazaron la obra. Por 16 años colocaron a Dios en el closet. 16 años. Sí, algún día lo vamos a terminar. Algún día recordaremos a Dios. Algún día. Lo haremos mañana, la próxima semana, el próximo año, el año entrante. Pasan 16 años. ¿Y qué puede pasar en 16 años? Aquí quiero mostrarles una foto de mi hija hace 16 años. Hoy, ¿cómo se ve? Ya es grande. Muchas cosas pueden pasar en 16 años. Aquí tengo una foto de un amigo hace 16 años. De verdad tenía pelo. A propósito, yo conseguí el permiso para hacer eso, ¿ok? Entonces. Y hoy, ¿cómo se ve? Con cachucha. ¿Sí? Y también tengo una foto pues de alguien que conozco hace 16 años. ¿Y cómo se ve hoy? Algunas personas no cambian. El tiempo vuela. El tiempo vuela, ¿no? Corre. Siempre lo decimos. Si yo hubiera olvidado a Dios hace 16 años, mi hija no hubiera crecido bajo los principios de Dios. Muchas cosas suceden en 16 años. Si hace 16 años Dios y sus propósitos no hubieran sido importantes para mí, ¿qué tan importantes serían para mis hijos y para mi familia ahora? 16 años. Si algún día en nuestra familia Dios va a ser importante, si vamos a leer la Biblia juntos, si vamos a tener devocionales juntos, algún día vamos a asistir a la iglesia juntos. Algún día vamos a servir juntos en la iglesia. Algún día vamos a servir juntos en el mundo compartiendo el amor de Dios con todos. Algún día. Muchas cosas pueden pasar en 16 años. Y les prometo que esos 16 años fueron así para ellos. Así. Porque así fue con mi hija. No puedo creer que ya tiene 16 años. Está por salir el colegio y entrar a la universidad. El tiempo vuela. Es muy fácil
aplazar las cosas de Dios. Y ustedes me entienden, nos entendemos. Es muy fácil aplazar las cosas de Dios. Es muy fácil decir, no es el momento, ahora no, ahorita, la próxima semana. Pero escuchen las palabras de Ageo, otro profeta del Antiguo Testamento. Dijo, así dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. No es el momento, Dios. Espera. Versículo 3 dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su proceder. Dios está diciendo, póngame cuidado. Y esta vez está gritando. Póngame cuidado. Evalúen sus vidas. Examinen sus vidas. Yo creo que ese es el mensaje para nosotros hoy. Necesitamos examinar nuestras vidas. Necesitamos preguntarnos por qué Dios está colocado en el closet. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Conseguimos cosas. Estamos muy ocupados tratando de conseguir la felicidad. Para estar satisfechos en esta vida. Pero nada funciona. ¿Por qué? Porque Dios está en el closet. Si colocas a Dios en el closet y olvidas sus propósitos, necesitas prepararte para una vida sin contentamiento. Sin contentamiento. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. También Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 38. Bueno, un señor pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Busca a Dios primero. No construyas tu casa primero. No construyas tu reino primero. Busca al Señor. Los resultados de haber ignorado a Dios fueron dolorosos para los israelitas. Y escuchen una vez más las palabras de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 7 dice,
Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Póngame cuidado. Examinen sus vidas. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Sáquenme del closet. Yo veré su reconstrucción con gusto y voy a manifestar mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Resultados dolorosos. ¿Y qué pasa? Zorobabel y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Dios es rey, el rey de reyes. El rey de reyes. Y les tengo una pregunta. ¿Por qué tenemos el derecho de ignorarlo y decirle, espera? Padre, yo quiero darte muchas gracias por las palabras de Esdras y Ageo, porque nos ayudan para que podamos reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestro proceder. Y Señor, yo soy una persona normal, común y corriente. Y aún siendo pastor, yo sé que te coloco a veces en el closet y yo te ignoro. Perdóname, Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu obra. Gracias por tu paciencia. Señor, toda esta parte de la charla que te colocamos en el closet, eso es algo muy triste. Pero desde la historia primaria, tú estás obrando y te damos gracias. Siempre eres fiel, nunca fallas. Te doy gracias, Señor, porque yo he experimentado tu fidelidad. Y yo sé que hay personas acá que pueden levantar la mano y decir, yo también. Y yo te doy gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.